en estas primeras sesiones donde uno está generando un vínculo, está iniciando un proceso, decirle a la persona, ¿sabe qué? Mire, ¿puedo grabar la sesión ahora en una primera sesión? No, es bastante inadecuado y poco ético incluso, ¿no es cierto? Entonces, por eso que no contamos con mucho material de primera sesión propiamente tal. Sí tenemos varios videos, trabajo con niños ya en un proceso más avanzado, donde ya el vínculo está creado, donde las personas ya acceden mucho más fácil a poder aceptar que una sesión sea grabada. Entonces, pero vamos a intentar, Ángela, acercarnos a lo que más podamos a eso, ¿ya? A lo real, ¿ya? Pensando, insisto, pensando en que ustedes están en cuarto, entonces están a puertas de su práctica. Bien, Leticia y Camila. Que hable la Cami primero porque yo ya había hablado. Camila. Ya, hola, profe. Yo, al igual que la Vale, estoy súper definida por el área clínica infanto-juvenil, pero lo que me pasa mucho, que me genera mucho conflicto, es que todavía no sé muy bien el enfoque por el que me voy a ir. Como que tengo mucha falencia en eso, o sea, igual he investigado por mí misma, pero no, como que todavía no me defino y eso igual me complica. Sí, que en realidad es otra respuesta, otra pregunta, ¿no es cierto?, que hay que hacerse, aunque de repente también se van a tener que acomodar de alguna forma los enfoques que trabajan los centros de práctica, que en el área infanto por lo general es cognitivo-conductual o sistémico, ya no, por ahí se mueve. Eh, el sistémico, ¿no es cierto? De alguna forma mi visión está cargada para allá, pero sí, yo creo que también es una pregunta que hay que hacerse. Finalmente, es como, yo creo que la respuesta tiene que ver con cómo a mí me hace más sentido ver la realidad, ¿no es cierto? Yo creo que va por ahí también la respuesta. Así que también es un proceso, tampoco es una cuestión que tengan que tener decidido completamente y de a poco ir definiendo eso. Así que el modelo que a ti finalmente te sientas más cómodo para trabajar y que te haga más sentido de cómo mirar la realidad, ¿ya? Que es lo que me pasa a mí con el modelo sistémico, distinto al modelo cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Que trabaja quizás más en el presente, que un poco mi mirada es mucho más abarcativa en ese sentido, pero nada, concuerdo contigo que hay que también ir mirando eso. Leticia, y ahí comenzamos. O sea, Que iba a decir es que igual a veces, en mi caso, yo siento que en los contenidos yo también me siento bien, como dice la Ángela, pero creo que ha sido tan rápido esto, como decía la Bárbara, entrar nuestro segundo año igual fue súper movido porque estuvo el estallido social, hubieron unos paros, no sé si se acuerda que con nosotros pasamos una unidad con usted como en 2 semanas. Entonces, uno dice, chuta, yo creo que más que en contenido uno tiene como, en mi caso uno el miedo al fracaso, el miedo al fallar, es como en nuestras propias capacidades. No tanto porque nosotros sabemos que tenemos una buena base teórica, sino como que es como uno, si uno no vaya a fallar, que no se vaya a equivocar, que no vaya a dejarla embarrar, que no vaya a defraudarse y cosas así. sí, yo creo que ese temor está, ¿no es cierto? Siempre también, porque en el caso nosotros además trabajamos con personas, pero les quiero también dar la tranquilidad en ese sentido. Lo conversaba ayer en una clase de un diplomado en el caso de nuestros estudiantes en práctica están doblemente supervisados, ¿ya? Lo que de alguna forma garantiza que los chiquillos estén sumamente acompañados respecto a las intervenciones que están haciendo, porque recuerden que ustedes van a tener un supervisor en terreno, que es por lo general el psicólogo que trabaja en el centro de práctica, que acompaña el proceso, y además van a tener un supervisor docente, ya un profe que se van a reunir todas las semanas con él, 1 hora todas las semanas, para que él de forma personalizada vaya guiando su proceso de práctica, ya vaya acompañando, vaya supervisando, qué sé yo. Entonces es un proceso sumamente acompañado, ya yo creo que en eso quédense sumamente tranquilos porque no están solos, ya van ustedes, y además la relación que uno establece con los estudiantes en práctica como supervisor docente es como bien abierta. Yo
bueno, más en el contexto actual, ¿no es cierto? Yo que superviso a un estudiante este año, bueno, siempre he supervisado, pero uno de alguna forma se comunica harto por WhatsApp con los estudiantes, no solamente el día de supervisión, el que va resolviendo cosas, lo va resolviendo en la semana, los chiquillos de repente tienen alguna duda, te escriben, y uno va dentro de los tiempos intentando apoyar al estudiante para que, frente a dudas que pueden ser emergentes, y eso es, pues, ¿no es cierto? En un proceso de práctica hay dudas que yo les digo a los chiquillos, o sea, si usted tiene una duda urgente, no espere el día viernes que nos reunimos para hacerla, o sea, hágalo apenas la tenga, ¿no es cierto? Así que tranquilidad en eso porque van a estar acompañados, ¿ya? Ya, chicos y chicas, vamos entonces a meternos en lo que tiene que ver con la clase propiamente tal. Recuerden que vamos a revisar lo que tiene lo asociado a la clínica infanto-juvenil. Mi objetivo hoy día es ver todo como les decía anteriormente, todo lo que uno tiene que considerar en una primera entrevista, ya que no menor porque hay varias cosas que hay que considerar. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, chiquillos, imaginemos que, a propósito de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Imaginemos que estamos haciendo la práctica profesional en el área clínica infanto-juvenil y tenemos que atender a un niño de 10 años, ¿ya? Ese es como, ustedes llegan a la práctica, ¿no es cierto? Y les dicen que están haciendo la práctica en una OPD, por ejemplo, ¿no es cierto? Y le señalan que dentro de su actividad a realizar es hacer una, una práctica profesional, o sea, perdón, hacer me concentro inmediato cuando suena el teléfono y dice desconocido, es como raro, ¿no es cierto? Como que está llamando a la PDI. Y ya de nuevo. Y le dicen que tienen que atender un caso, ¿ya? Y es un niño de 10 años. En práctica profesional, ¿no es cierto? Y además el centro le da la libertad, si bien supervisado, ¿no es cierto? Por ambos supervisores, como yo les comentaba anteriormente, pero tiene que usted hacerse cargo, ¿ya? Usted se hace cargo de la evaluación, ¿ya? Así que, ¿qué harían? ¿Qué tendríamos que considerar, chiquillos, en ese contexto? Lluvia de ideas, ¿ya? Todo lo que se nos pueda ocurrir, lo vamos a ir anotando para ir viendo cómo estamos en eso, ¿ya? Etapa del ciclo vital para ver qué tipo de evaluación puedo ocupar con él. No es lo mismo que sea un niño de 3 años que a uno de 10. Ya, lo primero, ¿no es cierto?, tal como aparece ahí, es efectivamente tener muy claro que estamos frente a un niño de 10 años, ¿no es cierto? No, tal como dice Leticia, no un niño de 3, ni de 4, ni de 15, es un niño de 10 años, por tanto tiene ciertas particularidades, y yo comparto con Leticia, ¿no es cierto?, tienen que entonces definir ahí qué significa tener 10 años, ¿no es cierto? En definitiva, es como esa la pregunta, como esa ¿qué es tener 10 años, ¿no es cierto? ¿A qué nos vamos a enfrentar? En términos generales, porque sabemos que puede haber muchas particularidades, ¿no es cierto? Pueden haber niños de 10 años que son diametralmente distintos, pero en términos generales, más o menos, ¿no es cierto?, lo que señala la etapa del desarrollo, con qué eventualmente nos podríamos encontrar, ¿ya? Así que bien, ¿qué más? El asentimiento con el niño y también, obviamente que uno no entra directamente hablando con el niño, sino con sus cuidadores. Ya, Ángela refiere dos cosas, ¿no es cierto? La necesidad de asentimiento, o sea, que efectivamente es así, lo vamos a ver hoy día, que es re importante, chiquillo, el tema del asentimiento, porque hay muchos lugares de práctica o muchos lugares que no se trabaja con asentimiento, es una cuestión bien loca, ¿ya? Que como que no lo tienen incorporado como una práctica, que es una cuestión ética, ¿no es cierto?, de trabajar con asentimiento, y yo le agrego, ¿no es cierto?, el consentimiento, ¿no es cierto?, que son distintos. Ya recuerden que lo vamos a ver también hoy día, pero no es lo mismo el asentimiento que firma el niño y el consentimiento que firma
el papá, la mamá o el cuidador, ¿no es cierto?, respecto al proceso terapéutico, ¿ya? Entonces, eso efectivamente son cuestiones que hay que considerar en una primera sesión. Ángela agrega otra cuestión que también es una gran pregunta, ¿no es cierto? ¿A quién citar en una primera entrevista? Y ahí se los tiro de nuevo a ustedes, chiquillos. La Ángela dice, pareciera ser, ¿no es cierto?, que en una primera entrevista hay que citar a los padres, ¿no es cierto? Así entendí, Ángela, ¿no es cierto? Que uno en primera instancia ve a los padres y después eventualmente vemos al niño. Sí. ¿Alguien piensa algo distinto en relación a eso? Profe, pero si es por la edad que ella está teniendo, no es como así como un niño tan pequeño, como si tuviera 3 o 4 años, que tuviera que preguntar más a los papás que a él, po, ¿o no? Ya. Conversemos, ya no, porque en esto hay distintas miradas, ya no hay una. Yo les voy a dar también la mirada que de acuerdo a mi experiencia creo es la más adecuada cuando veamos esa parte de la clase, ¿no es cierto? Pero en esto efectivamente hay distintas miradas de distintos clínicos, ¿no es cierto?, que dicen que es más conveniente quizás citar a los papás primero o no, o primero o citar también al niño. La Leticia pone una cuestión que es importante, que tiene que ver también de nuevo con la edad, ¿no es cierto? Si pensamos en eso, ¿cómo lo ven? Opiniones. Creo que a lo mejor hay que escuchar la queja o el motivo de consulta de los papás, pero después también buscar la del niño. Cómo lo ve él el problema o la situación por la que lo llevan. Pero, Y si va por consentimiento o va porque lo forzaron a irse. Ya, tú dices, Bárbara, en una primera sesión hacer eso, o sea, citar a ambos y entrevistar un ratito a cada uno. Sí, como ver la visión de las dos partes. Ya, O de por las separado. tres si participan los dos papás. Ya, por separado, dices tú, no juntos. Sí. Ya. Profesor, ¿Bien? ¿Sí? los profesores nos han explicado que eso depende de varios factores, por ejemplo, la metodología de cada uno de nosotros y y donde estemos trabajando, y la metodología como del caso específico, porque hay casos específicos en donde sí están los papás, en donde el contexto sí lo permite, y hay otros en donde el contexto no. Por ejemplo, en el escolar uno está frente al niño y puede pedir el consentimiento a través, no sé, pues del profesor, a través de una reunión aparte, y en otras partes en donde no se permite, o donde no están los papás, o donde es más como reservado o que se llama, igual ahí nos explicaban de que hay en ocasiones que te tienen jurídica, o sea, de parte jurídica, te mandan a un niño y aunque el niño no lo acepte, tienes que tratarlo igual, por ejemplo. Sí, son preguntas bien complejas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, Carla, va a depender del contexto. Por eso hay cuestiones que hay que tener claras, que lo vamos a ver, pero ahí de alguna forma aparece también bueno, por una parte lo institucional, como dice Carla, ¿no es cierto? Eso lo tengo que tener claro al momento de iniciar una práctica profesional también, ¿no es cierto? En términos de hacer este tipo de preguntas, o sea, cómo de acuerdo a los procedimientos metodológicos del lugar donde estemos haciendo la práctica, cómo se diseña una primera entrevista, ¿ya? Porque te pueden decir, mira, acá lo que hacemos esto porque está normado, ¿ya? Pero eso nos deja de alguna forma también de ustedes como futuros terapeutas, ¿no es cierto?, de ser súper cuidadosos finalmente, ¿ya? Porque les van a pasar cosas, por ejemplo, ¿no es cierto?, alguien pueden decirle, mira, no, acá nosotros trabajamos siempre que en la primera entrevista citamos siempre a la familia, a los papás y también que venga el niño, porque nos gusta saber la percepción y los entrevistamos, trabajamos en dupla psicosocial, entonces trabaja el psicólogo con el trabajador social, y hacemos una primera entrevista donde están los papás y el niño y preguntamos respecto por qué piden ayuda, ¿cierto? Entonces ahí obtenemos un poco la visión del niño respecto a la dificultad y también la visión de los papás, ¿ya? Eso puede ser sumamente riesgoso, ¿no es cierto? En algunos contextos, ¿ya? ¿Qué es lo que podría pasar ahí, chiquillos?
y que hay que, si que pasa, hay que establecer alguna estrategia. Que el niño no quiera estar ahí, o que el niño no vea como un problema lo que los papás sí, que los papás no estén de acuerdo y se pongan a alegar ahí mismo. Sí, pueden pasar distintas situaciones, por ejemplo, esas que dice Leticia, ¿no es cierto? Una, que los papás, por ejemplo, empiecen a discutir frente al niño, ¿no es cierto? A discutir así fuerte frente al niño, y eso claramente ahí, porque nos ha pasado en algún contexto, uno de inmediato tiene que parar la sesión y, ¿no es cierto? Decir, mire, intervenir de inmediato y decirle al papá, mire, ¿les parece que le voy a pedir a Pedrito que salga un ratito y no espere la sala de espera, ¿no es cierto? Y nosotros continuamos la entrevista. O sea, yo no puedo permitir que eso siga pasando, ¿no es cierto? Por eso que mi visión, de acuerdo a mi experiencia, se las voy a compartir acá después, ¿no es cierto? Pero es efectivamente un poco lo que señalaba Ángela al comienzo. Yo siempre cuando me preguntan esto, porque siempre es una pregunta de los chiquillos que están haciendo, por ejemplo, la práctica en el CAPI, tienen que iniciar un proceso cuando estábamos en lo presencial, es esta, profe, ¿a quién cito, no es cierto? Mi orientación por lo general es citar solo a los papás primero, ¿no es cierto? Para entender bien el contexto, la situación a la que nos estamos enfrentando y después eventualmente citar al niño, ¿ya? Eso es como una precisión general, pero puede ir cambiando de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la edad también, ¿ya? Bien, ¿qué más, chiquillo? ¿Qué otras cosas hay que considerar al momento imaginando esta situación que hablábamos, ¿no es cierto? Ustedes están iniciando la práctica y les piden atender a un niño de 10 años. ¿Qué otra cosa hay que considerar? ¿O qué otras cosas tendrían que considerar para prepararse para la sesión? ¿Pueden ser los gustos personales del niño? Por ejemplo, los 10 años súper variado lo que les gusta, es un juego online, o jugar a la pelota, o ver series, o jugar solo. Entonces, prepararse un poco sobre diferentes áreas que le gustan a los niños de 10 años. Ya. Prepararse en términos de cosas lúdicas, a eso va, ¿no es cierto, Bárbara? Si queremos ser clínico infanto-juvenil, ¿no es cierto? Yo creo que lo que dice Bárbara es re importante, ¿no es cierto? Uno tiene que considerar que tiene que estar preparado para eso, para trabajar en el suelo. Ya finalmente eso es, ¿no es cierto? El trabajo en la clínica Infanton es un trabajo que tiene muy poca formalidad, ¿ya? Es un trabajo en el suelo, sí, literalmente en el suelo, ¿ya? Entonces, es casi como que también el terapeuta tiene que casi andar con ropa cómoda, ¿no es cierto? Porque no hay otra alternativa, porque uno, insisto, va a terminar probablemente trabajando en el suelo y trabajando con mucho material que tiene que ver con lo lúdico, ¿no es cierto? Probablemente ninguno de nosotros se imagina una entrevista con un niño de 10 años en un escritorio, ¿no es cierto? Y tener en la frente sentadito y uno sentadito por acá, ya Juanito, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? No es así, ¿no es cierto? No, está lejos de ser una entrevista porque termina siendo muy poco atractivo para el niño, y está fuera de toda lógica de una entrevista infanto-juvenil, ¿no es cierto? No podría nunca ser así, sino que más bien es una entrevista basada en el juego. Van a tener que ustedes ocupar algunas herramientas para promover el diálogo, entonces, no sé, pues, estaremos jugando a la yenga mientras yo le hago algunas preguntas, ¿no es cierto? Y cada vez que uno saca un palito, le hace una pregunta al otro, que puede ser una alternativa de una entrevista inicial con un niño, que la hago a través del juego, a través de palitos chinos, ¿no es cierto? A través de, como les digo, la yenga o otros mecanismos que puedan haber, pero recién ahí puedo hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, lo que señala Bárbara también es importante poder prepararnos en eso, tener claro, y quizás ahí lo vincula a otra cosa, tener claro también los recursos con los cuales contamos, ¿no es cierto? Yo creo que eso también es re importante, y ahí se los dejo como enganchado quizás a otra cosa que necesito que ustedes vean, de cosas que hay que considerar entonces previo a una entrevista clínica infanto-juvenil. Ángela, y después Leticia. Ahí entrelazando la lógica, viene para construir el diagnóstico que va a abarcar todos
para identificar los factores protectores, los factores de riesgo y todo el sistema del niño, ¿no? Todo el sistema, cómo está funcionando asincrónica o sincrónicamente en el niño y en lo que le rodea al niño. Así es. Ángela, bueno, se pasó ya a la parte de diagnóstico, ¿no es cierto?, que me parece súper bien, que es parte de lo que ustedes van a tener que hacer en una primera etapa. Recuerden que yo siempre les digo a los chiquillos, o sea, usted para poder intervenir tiene que primero comprender, ¿no es cierto?, tiene que conocer, tiene que saber lo que está pasando. O sea, sería imposible, ¿no es cierto?, poderse, si bien ya el diagnóstico es intervención, desde alguna mirada, ¿no es cierto?, pero yo en una fase de diagnóstico estoy conociendo, pues, recién, ¿no es cierto? Estoy en eso. Yo no sé nada de lo que tengo al frente, por tanto estoy para efectivamente iniciar un proceso de intervención y poder apoyar. Tengo primero, ¿no es cierto?, hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Porque finalmente el diagnóstico es el que me va a dar de dónde se van a desprender los objetivos terapéuticos, ¿ya? A través de un buen diagnóstico. Entonces, voy a tener que destinar, ¿no es cierto?, un par de sesiones para eso, para poder comprender, ¿no es cierto?, lo que le está pasando al niño y a la familia finalmente, porque es muy difícil conceptualizar, ¿no es cierto?, una temática vinculada solamente al niño, sino que en 99% de los casos está asociado también a dinámicas obviamente familiares, ¿ya? Bien, Leticia. Dar a entender que nada de lo que él diga, que se sienta en un ambiente seguro y que nada de lo que diga se le contará a otra persona, que va a haber confidencialidad, para que él se sienta seguro, confiado y que sienta que puede, entre comillas, hablar de lo que le pasa, porque ya sabemos que no es como que vamos a hablar todo momento, pero a través del juego. Súper bien. ¿Qué es lo que la compañera había señalado del asentimiento, ¿no es cierto? En el asentimiento efectivamente se señalan de forma muy clara estas reglas de funcionamiento, vamos a ver un ejemplo de asentimiento hoy día, de cómo yo también tengo que explicitarlo, ¿no es cierto?, para que el niño tengamos el encuadre claro respecto a lo que vamos a trabajar. Así que sí, absolutamente de acuerdo con el asentimiento, y por eso les decía que de repente en algunos centros no se trabaja un asentimiento, ¿ya? Entonces, una de las cuestiones que yo siempre les digo a los chiquillos cuando están iniciando su práctica profesional en un lugar que trabaja con niños, pregunte cómo se está trabajando, ¿no es cierto? Que si hay alguna pauta, si hay algún formato de asentimiento, algún formato de consentimiento, si hay alguna hoja de sesión, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde yo voy anotando los apuntes que voy obteniendo de la entrevista, si lo puedo anotar en cualquier hoja o hay un formato para eso. Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claro antes de comenzar un proceso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo institucional, que es lo que ustedes de alguna forma igual hacen en las primeras 2 semanas. O sea, cuando ustedes realicen su práctica profesional, en las primeras 2 o 3 semanas tienen que desarrollar su proyecto de práctica. O sea, en definitiva, el proyecto de práctica lo que hace es que ustedes definan qué actividades van a desarrollar en su práctica profesional, ¿ya? Y en ese proyecto de práctica, en estas primeras semanas, ustedes no llegan a intervenir de inmediato. O sea, sería impensado, ¿no es cierto?, que al primer día, así como ya al segundo día de práctica, atiéndame al niño de 10 años. No va a pasar eso, chiquillos, también un poco para darle tranquilidad. Lo que ustedes van a hacer en estas primeras semanas de práctica es conocer, hacer una especie de diagnóstico de la institución en la cual ustedes van a hacer su práctica, y justamente en estas primeras semanas donde ustedes tienen que preguntar todo esto, ¿no es cierto? Si están haciendo la práctica en una OPD, ya preguntan, o sea, ya, ¿cómo se atiende acá, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los protocolos? Y eso lo resuelven no a través de, y por eso tienen 2 supervisores, ¿no es cierto? Porque esas preguntas, ¿cuál de los 2 supervisores la resuelve? Terreno. El supervisor en terreno, ¿sí? El supervisor en terreno es el que les tiene que decir a ustedes lo específico. Mira, acá en la OPD trabajamos de esta forma. Cada vez que llega un niño, se realiza esto, se aplica esto otro, se aplica esta pauta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso lo tienen que tener claro al comienzo para estar preparados. ¿Ya? Bien, ¿qué otras cosas, chiquillos? ¿Qué otras cosas hay que considerar al momento de prepararme para atender a un niño de 10 años? Profesor,
A nosotros igual antes nos han dicho de que al momento en el que a nosotros nos entregan un caso, nosotros nos dan más información. Hay profesores que dicen que nosotros ojalá busquemos y recopilemos información antes, ya sea con llamadas telefónicas, ya sea con el colegio, ya sea con otros medios para verificar información. Pero eso es lo que yo quería preguntarle, si es que nosotros lo tenemos que hacer antes o después para confirmar la información que nos dieron. No sé si es que, o sea, no sé en qué momento debo hacerlo, pero sé que debe hacerse. Eso es. Buena pregunta, Carla, y buena observación, porque efectivamente, o sea, dentro del proceso de diagnóstico necesariamente ustedes se van a tener que coordinar. Recuerden que el proceso de diagnóstico, gran parte para que sea un buen proceso de diagnóstico es la triangulación de información, ¿cierto? Que ustedes triangulen. Yo no me podría quedar jamás, ¿no es cierto?, con solo la entrevista con el niño y los papás, ¿no es cierto? No, porque me puedo equivocar. Entonces, una de las cuestiones mínimas, así como mínimas de realizar, es la coordinación con el colegio, ¿no es cierto?, con el colegio que asiste el niño, o la coordinación de repente con algún otro centro. De repente los niños han asistido, por ejemplo, a otro centro, o eventualmente incluso pueden estar asistiendo de forma paralela a otro lugar, ¿ya? Y ahí, obviamente, lo importante es poder coordinarte con el otro lugar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo hacer eso? También hay distintas miradas. Lo vamos a ver hoy día. Yo creo que no es prudente hacerlo antes, ¿ya? Yo creo más bien prudente hacerlo durante el proceso de diagnóstico, ya cuando tú de alguna forma también tengas una primera aproximación en relación a lo que está pasando, que te permita también poder tener una reunión eventualmente de coordinación con el otro lugar que sea más productiva, ¿ya? Entonces, me ha pasado, ¿no es cierto?, que de repente cuando uno tiene mucha información, antes tiende también a nublar un poco la mirada, ¿ya? Entonces yo prefiero entrar en una mirada bien como en blanco respecto a lo que tengo al frente, y recién ahí después empezar a coordinarme, pero sí, ya vamos a ver también que en algunos casos pasa, ¿no es cierto?, que la derivación que te llega, ¿no es cierto?, que en el caso, por ejemplo, de la OPD, puede ya, mira, te vamos a dar este caso porque viene derivado del tribunal, ¿ya? Y hay una acta del tribunal que dice que te da cierta información. Obviamente esa información uno la lee antes, ¿no es cierto? La revisa antes, o eventualmente, por ejemplo, en el CAPI, a nosotros nos puede llegar un caso que venga derivado de la OPD, ¿no es cierto? Y la OPD ya te manda una ficha de derivación, ¿no es cierto? Y en esta ficha de derivación sale información general de por qué, del motivo de la derivación. Entonces, obviamente, esa información sí uno la revisa antes, ¿ya? Pero ya lo concreto en términos de la coordinación, yo siempre creo que es mejor hacerla durante el proceso, ¿ya? Pero hay que hacerlo, eso es vital, ¿ya? Hay que, vital, entre más información yo tenga del caso que tengo al frente, probablemente el diagnóstico va a ser más acabado, ¿no es cierto?, porque voy a contar con más información, que me permite a mí después, al momento de analizar la información, que es lo que uno hace en un diagnóstico. Recuerden que en un diagnóstico uno agarra información, agarra de entrevista con el niño, entrevista con los padres, de coordinación con el colegio, coordinación con otro centro, eventualmente de alguna visita domiciliaria, de la información que te pueden entregar los test psicológicos, agarra, que información que puede ser descriptiva, ¿no es cierto? Y lo rico del diagnóstico es que yo agarro esa información descriptiva y la analizo, y ahí está la pega del psicólogo, ¿ya? Yo siempre les digo al chiquillo, ahí está la pega, ¿ya? Porque de repente uno ve informes de diagnóstico que son como pura descripción de lo que está pasando, pero no hay ningún análisis. La descripción la puede hacer cualquiera. Cualquiera que agarre, que entreviste a un niño, ¿no es cierto?, puede decir, el niño refiere que la madre o refiere que es una mala relación con su madre, ¿ya? Porque señala que la madre, siempre que él tiene un problema, lo reta y a veces lo castiga y le pega palmada en el trasero. El niño refiere que con el papá tiene una buena relación porque el papá siempre le compra dulce y lo lleva a pasear el fin de semana a la plaza. El niño refiere que en el colegio lo pasa bien y que tiene buen rendimiento. Y ese es el diagnóstico. Y uno dice, pero
O sea, cualquiera que entreviste al niño va a poder, ¿no es cierto?, colocar lo que usted colocó acá, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer usted ahora es analizar esa información, ¿no es cierto? Es transformar esa información descriptiva en un análisis y en un diagnóstico, ¿no es cierto? Y esa es la pega que finalmente uno hace como psicólogo y es lo para que en definitiva también está formado, ¿no es cierto?, de poder hacer el análisis de la información que te aparece a nivel descriptivo, ¿ya? Así que bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Sí. Antes de que continúe, porque como ha hablado hemos conversado entre todos varias cosas, digamos que para los que somos más estructurados para estas cosas, por ejemplo, uno que podría poner como en primer punto, digamos como para construir los apuntes, el asentimiento, ¿cómo podríamos hasta aquí sintetizar lo que hemos hablado? Como para que no se nos vaya. No se preocupe porque eso viene todo más adelante, ¿ya? Yo me interesa ahora que tengamos, sí, más adelante está como todo estructuradito de lo que hay que hacer, ¿ya? Así que me interesa ahora que tengamos esta conversa, ¿no es cierto? Porque yo creo que me interesa saber en qué están hasta ahora y me estoy quedando con una muy grata impresión, ¿no es cierto? De que efectivamente ustedes están en un nivel de análisis bastante avanzado y volvemos a ratificar lo que yo les dije al comienzo, de que confíen, ¿no es cierto?, en lo mucho que saben, ¿ya? Así que estamos como en esta etapa como estoy haciendo una especie de diagnóstico, ¿no es cierto?, de en qué están ustedes respecto a lo clínico también, así que, pero después Ángela está como súper estructurada para que no se complique, ¿ya? ¿Qué más, chiquillos? Porque todo esto que está apareciendo son cosas que lo vamos a ver, insisto, más adelante en las diapos, pero me interesa saber qué otras cosas a ustedes se les pueden ocurrir, ¿no es cierto? Los que no han opinado. ¿Ah? Francisco, bueno, ya. Hola, profesor. Dentro de las cosas que me iban a preguntar o a solicitar, se me había ocurrido el historial médico o el historial de alguna especie de informes que se puedan recopilar acerca del historial del niño. Y aquí hay, a veces, o sea, los propios igual han dicho en algunos casos que puede haber relación con algún ámbito biológico, en alguna especie de padecimiento o situación específica. Entonces, antes de ir de lleno a lo que sería, por ejemplo, algún diagnóstico específico o incluso tratamos de evitar lo que es una patologización temprana, ir a buscar primero otras fuentes para saber si hay alguna relación o algo donde mirar por ahí. Lo que dice Francisco es súper importante y justamente tiene que ver con esta parte que yo les comentaba, que entre más información tengamos, mejor, ¿no es cierto? Porque es parte como de la anamnesis que uno hace, y también lo vamos a ver, ¿ya? Ahí, tranquila Ángela, lo vamos a ver. La anamnesis uno pregunta este tipo de cosas, entonces si el papá te dice, mira, yo el año pasado lo llevamos a un neurólogo, de hecho el neurólogo nos emitió un informe, la pregunta clave que viene ahí, ¿cuál es? O la solicitud. Que muestre el informe, o las conclusiones. Tráigame el informe, ¿no es cierto? Y de repente, no, la mamá al tiro, no se preocupe, aquí está, aquí se lo tengo, ¿ya? Pero si no lo anda trayendo, pedírselo para una segunda sesión, ¿no es cierto? Tráigame el informe que tenga, mire, tengo algunos reportes del colegio, algunos informes también que ha emitido el colegio, bueno, tráigamelo, ¿ya? Entre más información tengamos, mejor, ¿no es cierto? Como dice el compañero también, de informes médicos que tengan, ¿no es cierto?, adicionales, todo nos va a sumar finalmente para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, eso también es parte de una primera entrevista, esta anamnesis que uno hace, de ir indagando esta área y ahí van apareciendo cosas y uno finalmente en esta como construcción de la historia del niño, eventualmente puede pesquisar, ¿no es cierto?, que el niño ha pasado por otros procesos y es importante, ¿no es cierto?, poder tener esa información. ¿Ya? De repente ya han pasado también por procesos de atención y cuentan también a veces con informes anteriores a nivel psicológico. También nos sirve, ¿no es cierto?, nos sirve esa información. ¿Ya?
Así que bien, Francisco, voy a apagar el calefactor, chiquillo, que me estoy ahogando, pero ¿qué más? Igual han dicho casi todo, yo creo, pero de repente a propósito de lo lúdico y pensamos también quizás en una pregunta que de repente es importante, pero que es más bien asociada como el espacio físico, ese tipo de cosas, ¿qué podrían considerar de eso? O cómo me preparo también para una primera entrevista en relación a eso. ¿Voy con la lápiz mina a entrevistar al niño? Profe, ¿Mm? creo que el espacio físico tiene que estar adecuado a la edad con la que vamos a trabajar también. O sea, como usted dijo hace un rato, no, si vamos a trabajar con un niño de 10 años, o sea, no podemos tener como un espacio físico como tan formal o tan fome, que sea solo, como usted dice, el lápiz, sino que hay que tener a disposición de todo. Y creo que además de tener a disposición como lo que nos ayude a tener como una buena relación con el niño, también nosotros como psicólogos y psicólogas, el estar también como actualizado en qué hacen los niños de esa edad hoy en día, que juegan, que ven, porque creo que no podemos llegar a hablar con un niño de, por ejemplo, de 10 años y no saber, no sé, de Free Fire o no saber de TikTok, porque creo que esas cosas nos ayudarían a poder vincularnos mucho mejor con el paciente en este caso. Absolutamente de acuerdo con Francisco. Entonces, lo que hay que considerar, ¿no es cierto?, es tener claro los recursos que tengo. Ya estoy pensando de nuevo en un lugar de práctica, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones que voy a entrevistar a un niño, ¿qué cuento, ¿no es cierto? ¿Con qué cuenta también el lugar de práctica en relación a la entrevista? Mira, no, mira, la entrevista nosotros la hacemos en el box de allá. Es el box que ocupamos para entrevistar cuando son niños más chicos, el que está. Obviamente, te vas a ver, ves con qué recursos hay, ¿no es cierto? A lo mejor te vas a encontrar con una caja con juguete. Ojalá esté acondicionado, ¿no es cierto?, como dice Francisco, al trabajo con niños, que hoy día obviamente se ocupa muy poco el escritorio, así como el tradicional, ese escritorio grande, ¿no es cierto?, se ocupaba antes, y ya casi lo ideal es que los box sean lo más espacioso posible, que no tengan casi escritorio, que tengan más bien una mesita chiquitita en el caso que yo le quiera, que el niño tenga que hacer algún test gráfico, algún test proyectivo, ocupar como la mesita para eso, pero una mesa pequeña, ¿no es cierto?, que nos permita poder tener un espacio más grande para poder movernos, ¿no es cierto?, en el box. Entonces, un poco indagar eso, qué recursos también contamos en términos quizás de cuestiones como de elementos de librería, ¿no es cierto?, si contamos con hojas, con lápices, con témpera, con greda, con distintas herramientas para eso, ¿no es cierto?, que ahí se van a encontrar con distintas realidades, chiquillos. ¿Ya? Me ha tocado supervisar de repente lugares que cuentan que están muy bien equipados, ¿no es cierto? Que tienen un box bien acondicionado a población infantil, ¿no es cierto? Que tienen altos recursos. Como también una vez me tocó supervisar a una chiquilla que estaba haciendo su práctica infanto en un consultorio y era terrible porque yo fui a entrevistarla, esto está así como 4 años atrás, yo creo. Fui a hacerle una supervisión, o sea, me junté con la supervisora en terreno en el CEFAM, y me hace pasar un box que era como de 1 por 1. Estaba lleno de cuestiones administrativas, un estante con puros papeles, por allá un escritorio grande con un computador, por acá, y una silla, que yo me senté en la silla, pero estábamos así como súper juntos, porque el espacio era muy pequeño. Y yo después le pregunté a la chiquilla, oye, ¿y la entrevista con los niños dónde las tienes que hacer? Ahí, profe, en ese lugar. Y dije, pero chorra, ¿no es cierto? Pero nada, pues se tenía que acomodar, porque no había otro espacio, ¿ya? No había otro lugar donde poder entrevistar. Entonces, de alguna otra forma también se tuvo, yo ya ni me acuerdo tanto, pero intentamos que el lugar
poder conseguirnos algunos materiales, porque tampoco no había nada, no había una caja para trabajar con los niños, no había ni siquiera, me acuerdo, como útiles como de librería, entonces me acuerdo que algunas cosas se tuvo que pedir y otras cosas ya lleno se las tuvo que conseguir ella nomás, pues, como dentro de las cosas que tenía, un par de cosas probablemente las adquirió ella para poder tener mayor insumo, ¿no es cierto?, para poder trabajar, pues. Entonces, eso les puede pasar, chiquillos, ya ahí tenganlo claro, ya es una cuestión ya que también uno tiene que entender que es parte del proceso también, o sea, yo me tengo que comar, o sea, tenemos que perder de vista también lo ideal, ¿no es cierto? Y por eso que yo quiero acercarlos quizás más a la realidad, porque si yo entro así como en el ideal de cómo debe ser, me voy a enfrentar con una realidad que de repente está muy lejos de ser el ideal, ¿no es cierto? Y ahí, Profe, ¿sí? que tengo una duda con lo que estaba diciendo. Como dice que tenemos que adaptarnos ya a la situación, ¿cómo se hace en este caso? O sea, ahora actualmente, porque ahora no hay un espacio físico, no hay juguetes, no hay nada, sino que hay un computador. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se adapta a este caso? Sí, mira, la gran pregunta respecto a cómo trabajar en la clínica infante a través del teletrabajo, y algunos ya definitivamente dicen que es complejo, ya que es complejo vamos, ojalá alcancemos, porque nosotros el año pasado en el CAPI diseñamos, o sea, la Nancy con 2 estudiantes en práctica del CAPI diseñaron un manual de teletrabajo con niños, niñas y adolescentes, ya que está muy bueno, pero no nos han dado el pase todavía para poder divulgarlo. Está ahí frenado como en la autorización, ¿ya? Porque eso de alguna otra forma da cuenta del resguardo que hay que tener, ¿ya? En este, y lo complejo que es también, ¿no es cierto? Poder hacer estas entrevistas en este contexto. Algunos dicen que definitivamente no es posible, ¿ya? Por un tema de resguardo, de privacidad, ¿no es cierto? De que yo esté entrevistando a un niño y está en la casa y yo no tengo seguridad, si hay una privacidad adecuada, ¿no es cierto? Hay todo un tema con las pruebas psicológicas, por el setting, ¿no es cierto?, adecuado, como yo le digo al niño, así como a través de una pantalla, mirarme una persona bajo la lluvia y después me manda una foto y después es raro, ¿no es cierto? Es todo medio complejo, entonces algunos ya definitivamente dicen que no se puede y uno debiese más bien centrarse en el trabajo con los adultos, y otros que dicen que sí, que se puede, pero con algunos resguardos, ¿no es cierto?, con algunas consideraciones respecto a las pruebas psicológicas, quizá hay algunas de que definitivamente no se pueden aplicar, que hay que tener mucho resguardo con algunas cosas que tienen que ver con la privacidad, etcétera. Entonces, no es fácil y hay que ser súper riguroso en eso, ¿ya? Entonces, pero en el contexto como presencial va a pasar esto, ¿ya? Yo espero que ustedes se acerquen a la presencialidad. En algunos lugares incluso que están haciendo, porque la chica que estoy supervisando está haciendo la práctica en la UPD de Linares, y ella hay algunas salvedades, ¿no es cierto? Hay un protocolo también para eso, de que los chiquillos pueden ir presencial en algunas semanas. Entonces ella justamente en esta lógica, ¿no es cierto?, la lógica que ha entendido la OPD, de la dificultad que tiene justamente entrevistar a los niños a distancia, el centro de práctica señala que el estudiante tiene que ir algunas semanas presenciales, ¿ya? Y yo me acuerdo que el año pasado también me tocó estar en un examen de grado de un estudiante que se la UPD publicó, y ella decía lo mismo, que justamente en esta lógica, como a propósito de lo que estamos conversando, que si bien de repente habían entrevistas a distancia con los papás, cuando tenía que ver más bien con la entrevista con el niño, siempre fueron presenciales, ¿ya? A propósito de la aplicación de algunos instrumentos, eso fue todo presencial, ¿ya? Con todos los resguardos propios del sanitario, pero fueron presencial, ¿ya? Nosotros hoy día no estamos haciendo la misma pregunta en el CAPI, que este año, el año pasado los chiquillos no atendieron, cerramos todo lo clínico, por todo lo además de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y este año estamos generando justamente la posibilidad de que los chiquillos atiendan la parte clínica, pero en lo infanto juvenil, inicialmente lo vamos a comenzar solo con los padres. Vamos a hacer una línea de trabajo más en la línea de parentalía, ¿ya?
Pero hay otros programas que están trabajando a distancia y les voy a contar después cuando pasemos quizá al nivel más de intervención, que están haciendo todo un trabajo a través de distancia. O sea, el programa que trabaja mi señora, que es un PRM, que es un programa de reparación de maltrato y abuso sexual, ellos han tenido desde que inició la pandemia todo el proceso en teletrabajo, no han tenido nada presencial, nada. Y siguen acompañando los procesos. ¿Ya? Entonces ahí después les voy a contar también cómo es eso, ya que recuerdo han tenido, ¿no es cierto?, cómo se está haciendo. Por último le digo a mi señora que venga y les cuente, ¿no es cierto?, porque es importante un poco conocer la realidad de cómo se está haciendo. Entonces es un proceso bien complejo, de lo que dice Francisco, ¿ya? Y lo otro que decía Francisco, de estar, perdón, para poder terminar la idea de Francisco, de estar actualizado respecto a lo que es ser niño hoy día. Yo creo que eso es importante, ¿no es cierto? Que una cuestión que yo siempre le digo a ustedes, ¿no es cierto?, estén actualizados, pero probablemente es imposible que estén completamente actualizados de lo que es ser niño de 10 años hoy día, ¿no es cierto? Porque ustedes saben lo que es ser niño de 10 años en base a la experiencia de ustedes de haber sido niño de 10 años, ¿no es cierto? Probablemente quizás algunos de ustedes tengan mayor acercamiento a propósito de tener hermanos, tener sobrinos, qué sé yo, hijos algunos, ¿cierto? Pero yo creo que también uno tiene que tener la capacidad de ocupar eso también como recurso, en términos de que a lo mejor de repente el niño te dice cosas y tú no cachai nada, ¿no es cierto?, de lo que te está diciendo. Yo siempre le digo, en serio, bueno, pero no cacho, no tengo idea de lo que me está diciendo, me parece si tú me contás para poder entender. Y nada, y los cabros te cuentan, se sienten como súper orgullosos de contarle a su psicólogo, ¿no es cierto?, algo y te explica, ¿no es cierto?, y también es una herramienta, ¿no es cierto?, de poder generar vínculo a través, ¿no es cierto?, de que el niño también te diga y te cuente cosas que quizás tú, obviamente, por un tema de edad no maneja a cabalidad. Para ustedes es más fácil, sí, chiquillo, ya que para mí incluso, porque yo ya tengo 37, 38 años por ahí, y cada vez entre más avanzo, más distante me pongo de los niños, pues, ¿no es cierto? En cambio, ustedes generacionalmente están más cerca, ¿ya? Bien, ¿quién más iba a decir algo? Profe, una duda respecto al espacio físico. Recuerdo de una vez la profe Nancy Espinosa, que también nos hizo infanto, nos dijo que uno tenía que tener el ambiente físico acomodado, pero tampoco con mucho sobreestímulo, porque si no los niños se desconcentran. ¿Usted también está de acuerdo en eso, no? ¿Cómo sería un espacio físico, entre comillas, adecuado? Sí, lo vamos a ver, efectivamente es así. O sea, no puede ser un espacio sobrecargado, ¿ya?, de estímulo. Les traje una foto del CAPI, porque no todos me imagino han ido al CAPI y conocen los box infantil. Que ahí, a propósito de eso, yo en un momento como que porque fue en una, los chiquillos lo donaron en una práctica hace como 3 años. Ellos lo vamos a ver después, le hicieron algunas cosas en las paredes, qué sé yo, y en un momento como que me duele la guata y dije, corre, está quedando muy sobrecargado, pero no, o sea, que quedó bien bonito y bien llamativo para los niños, pero sí, absolutamente, no puede ser una cuestión muy sobrecargada que el niño entre, así estímulos para todos lados, ¿no es cierto? Imagínate un niño con déficit atencional, sería bien impensado poder trabajar con él porque no se va a concentrar nunca por la cantidad de estímulos. Es como cuando lleva ahí, yo me acuerdo que la semana pasada fui a con todos los recuerdos, le llevé a mi hija a una feria, pero era una feria donde además tenían como hartas chucherías, juguetes de niños, entonces ella estaba así como ¿qué onda? Y el Rosario, tienes que elegir una cosita, ¿ya? Y ella, pero súper complicado, ¿cachai? Porque era tanta la cantidad de estímulo. Entonces yo en un momento le dije a mi señora, ¿sabes qué? Porque elegía uno, después, no, papá, no quiero esto, después otro. Entonces ya en un momento incluso habíamos pagado una cosita que había escogido, y después cuando íbamos casi, papá, no quiero eso, quiero otra cosa. Y ahí ya nos miramos con mi señora y dijimos, ya,
hagámoslo rapidito, que sacamos de aquí rápido, porque la cantidad de estímulos que había podíamos estar horas ahí, ¿no es cierto? Y iba a estar en esta lógica. Entonces, algo parecido puede pasar en un box que esté sobrecargado de estímulos. Entonces, lo ideal es tener, por ejemplo, la caja de juguete en un box, en estas cajitas que venden en Home Center, que son estas cajas grandes como baúl. Hay unos bien bonitos que son de colores, y ahí uno tiene guardados los juguetes, ¿ya? No los tiene así como disponibles. Y tiene quizás también todo lo de librería en otro lugar, o sea, no está como a la vista del niño y lo va sacando a medida que vamos ocupando algunas cosas, ¿ya? Pero sí, concuerdo con Leticia en relación a eso, ¿ya? Bien, vamos a avanzar entonces, pero súper bien, chiquillos. Bien, ¿sí? Quería hacer una acotación. Recuerdo que otro profesor, no sé cuál, pero había mencionado de que se tenían que ajustar como las sillas para que la altura de la vista quedara como, ojalá, frente a la vista de los niños, para tener mayor concentración. ¿Eso lo usan todos los psicólogos infantos o también queda a criterio? O sea, también depende del estilo de cada uno, ¿no es cierto? Pero yo creo que si tenemos un psicólogo infanto actualizado, ¿no es cierto?, respecto a lo que efectivamente significa trabajar con el niño. Recuerden que hace no mucho tiempo, yo me acuerdo cuando hice mi práctica profesional en un formato súper estándar, bueno, hace rato, ya 12 años, pero que era como el típico escritorio. ¿Ya? Yo me acuerdo que nunca, porque así se trabajaba antes, ¿ya? Yo recuerdo, estoy haciendo memoria, pero recuerdo de todos los casos que hice en la práctica en la OPD, de todos los casos que atendí, que fueron como 15, es muy poco me tiré al suelo, porque era como el formato estándar, así como en escritorio, porque ya era un gran escritorio, la silla estándar, como la que tengo yo aquí, que es una silla de escritorio, como esta famosa silla, y dos sillas también así grandes, donde si llega un niño chico así como que le cuesta sentarse, pero eso era, no estaba acondicionado para eso. Yo era como la entrevista ahí, probablemente realizaba muchas cosas en ese lugar, pero hoy día se ha ido actualizando. De hecho, mira, ayer estuve revisando los videos que tengo disponibles a ver si tenía algo de primera sesión, pero claro, hay uno lo más antiguo era del 2016, y ahí el trabajo era en la mesita, en el escritorio grande que teníamos en el CAPI. Nosotros reacondicionamos los box, yo creo que en el 2018. Ahí dijimos, no podemos seguir trabajando en este formato estándar, y sacamos todos los escritorios, se fueron todos los escritorios, y justamente reacondicionamos para, lo van a ver después, ¿no es cierto?, unos baúles a la altura de los niños, ¿no es cierto?, o alfombra donde uno con cojines uno puede sentarse en el suelo y estar justamente, como dices tú, a la altura del campo de visión del niño, ¿ya? Porque así se trabaja, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con cualquier relación que uno establece con un niño. O sea, yo al niño no le puedo hablar, ¿no es cierto?, así como parado, ¿no es cierto?, y el niño está como para abajo, porque el niño me va a dar para arriba, así como casi como no sé qué cosa, ¿no es cierto? Yo tengo que ponerme a la altura del niño para poder hacer una entrevista. Entonces, hoy día se trabaja así, ¿ya? Pero de nuevo lo mismo, o sea, se van a encontrar ustedes con distintas realidades, algunas que quizás ya tienen mucho más incorporado esta lógica, otros que se han mantenido en una lógica más tradicional, porque además recuerden que, pensando en un box de un Cefam, por ejemplo, obviamente tiene lógica también, porque el Cefam, por espacio, es difícil que tenga un box específico para trabajo con niños. El mismo box que se ocupa para que el psicólogo haga trabajo administrativo, el mismo box para que el psicólogo también atienda adultos, atienda niños, atienda jóvenes, a lo mejor el mismo box que trabaja también la enfermera, el mismo box a lo mejor que trabaja el médico. Entonces, claro, tener acondicionado, así como en este ideal que estamos hablando, es complejo en algunos contextos, ¿ya? En otros probablemente va a ser más fácil, por ejemplo en una OPD, en cualquier programa de Sename, donde probablemente, como se trabaja solo con población infantil juvenil, está como todo más acondicionado, ¿no es cierto? Uno entra en el lugar, de hecho, de un lugar de proyecto de Sename, por ejemplo, ya la sala de espera uno se siente, está como todo acondicionado con cosas más infantos, ¿ya? No hace un consultorio,
¿no es cierto? Uno llega a un consultorio y la sala de espera es un contexto más médico, más frío, más de adulto. Entonces va a depender del contexto, ¿ya? Bien, buena conversa, Chillo, se lo agradezco. Vamos entonces, Bueno, la primera entrevista, aquí hay un texto que dice que no toda solicitud de ayuda requiere psicoterapia, eso hay que tenerlo claro también, ¿cierto? Yo creo que parte también de estas primeras entrevistas tiene que ver con eso, o sea, con definir si efectivamente lo que la persona te está diciendo es algo que requiere psicoterapia o no, ¿ya? Entonces muchas veces uno escucha a los papás y pasa poco en realidad, sí, porque en realidad cuando la persona ya solicita ayuda es porque ya ha pasado por soluciones anteriores, ¿no es cierto?, intentadas y no ha logrado, pero en algunos casos, más que en esta solicitud formal de un centro, de repente lo que te pasa a ti cuando la gente te pide ayuda a ti directamente, ya que de repente, no sé, pues a mí me llega un WhatsApp ¿sabes qué necesito? O de personas que uno conoce, estoy complicado con mi hijo, te puedo contar un poquito de qué se trata. Entonces yo por lo general cuando intento ayudar, sobre todo en el contexto actual, les digo, ya mira, hablemos o mándame un audio cuéntame un poquito de qué se trata y yo te digo si efectivamente tienes que llevarlo a algún lugar o no, ¿ya? Entonces finalmente eso es como la ayuda que yo les doy y ellos me mandan así en términos bien que yo siempre les digo, o sea, ojalá bien general para no me cuentes detalles. Y en base a lo que me dice, yo le digo, sí, efectivamente es bueno que lo lleves porque es importante poder evaluar y definir qué puede estar pasando. O en algunos casos le digo, mira, no te preocupes, sobre todo en el contexto actual, ¿no es cierto? Lo que está pasando es parte del contexto, yo creo que espérate un poco, vamos viendo y si esto se mantiene ahí, por último háblame de nuevo y ahí vemos qué podemos hacer, pero yo creo que por ahora no es tan necesario que lo lleves, ¿ya? Un poco para bajar un poco la angustia también de los papás muchas veces, ¿ya? Entonces la labor del psicoterapeuta es el poder discriminar cuando es prioritario, ¿no es cierto? Un poco esta como evaluación de riesgo que uno hace, ¿no es cierto? De ir definiendo si la prioridad o no, o ir en algunos lugares también les va a pasar eso, que también es parte de las preguntas, ¿no es cierto? O sea, ¿con qué frecuencia se trabaja acá? ¿Ya? Por lo general, obviamente, se trabaja una vez a la semana, pero en algunos lugares, por ejemplo, en un CEFAM también no es tanto una vez a la semana, puede ser una vez cada 15 días, cada 3 semanas. De repente, a lo mejor, si es muy urgente o es muy complejo, no pasa tanto, pero de repente los chiquillos hemos optado, por ejemplo, en el CAPI, de decir ya, en algunas situaciones particulares, es decir, visitarlos 2 veces a la semana, ¿no es cierto?, para evaluar, sobre todo cuando hay situaciones más de riesgo, ¿no es cierto? Es poder discriminar cuando es prioritario, por ejemplo, cambiar la norma de educación del niño, cuando la problemática que plantean los padres tiene que ver más con algo propio de ellos y no del niño, que es como finalmente lo que uno se encuentra en la clínica infantil juvenil, con muchas problemáticas que tienen que ver más bien con los adultos más que con los niños. Entonces, uno termina trabajando gran parte del trabajo en la clínica infantil con los papás. ¿Ya? Eso como que es una norma que se mantiene, ¿no es cierto? Y que muchas veces, la mayoría de las veces, ¿no es cierto? Hay un harto trabajo con ellos, con los adultos. Otras veces se acude al psicoterapeuta como modo de encontrar un salvador, un santo, que basta tan solo visitarle tantas veces al mes para que todo se solucione, lo molesto, lo incómodo, lo no dicho, lo actuado. Ya que es como también esta lógica y ahí también hay que ser súper cuidadoso porque ustedes se van a encontrar con algunos papás que casi como que, mira, te lo traemos, ya quiero le vengo a buscar, casi como una especie de guardería psicológica, ¿no es cierto? Así como, y ahí es donde uno tiene que encuadrar. Arréglame el niño. Sí, claro, tipo, así arréglamelo rapidito y de hecho se lo dejo, mira, voy y a qué hora le vengo a buscar, ¿no es cierto? Y ahí uno, si bien puede entender de repente que los papás tengan que hacer algún trámite o algo, uno a la vuelta probablemente va a tener que encuadrar a ese papá y decirle, mire, es importante yo también que usted venga a entrevista, yo necesito conocer su visión de lo que está pasando, y ahí volver a encuadrar, ¿no es cierto? Si tú no lo encuadras, probablemente el papá lo que va a hacer es siempre lo mismo, o sea, te lo va a decir, ya aquí te lo traigo, ¿a qué hora lo vengo a buscar? ¿Ya? Y como dice Leticia, así como arréglemelo, ¿ya? Entonces eso hay que ir manejándolo, ¿ya?
Ocampo señala que las características de la entrevista inicial, como entrevista semidirigida, ¿no es cierto? Una entrevista semidirigida es cuando el paciente tiene la libertad de exponer sus problemas por donde prefiere, incluyendo lo que desee. En una primera entrevista uno siempre tiene que partir desde la lógica que no sabe absolutamente nada, ¿ya? Nada. Si bien, como decíamos antes, quizás va a tener alguna información anterior, y respondiendo un poco a la pregunta de la compañera si es necesario hacer estas coordinaciones antes, yo en esta lógica prefiero que no, ¿ya? Prefiero que hacerlas posterior, porque yo prefiero entrar a una situación sin saber, o conociendo más bien datos generales, pero sin saber mucha información respecto a lo que tengo al frente, para justamente en esa lógica de una entrevista inicial partir de cero, ¿no es cierto? Que ir construyendo esto, no dar de sentado nada, ¿no es cierto? Ir siendo súper específico en relación a las preguntas que yo estoy haciendo, que lo hemos conversado en otras oportunidades, pero obviamente si el niño te dice, no, es que me llevo mal con mi mamá, decir, ya, pero indagar un poquito más qué es lo que quiere decir él con llevarse mal con la mamá, ¿no es cierto? Que te cuente un poquito más, para llegar a las cuestiones sumamente concretas y después agarrarlo como información para poder hacer un diagnóstico. Entonces, entender que la primera entrevista es la primera de varias entrevistas, ya que busca recabar información para establecer un diagnóstico y finalmente del diagnóstico se desprenden los objetivos terapéuticos, ¿ya? Entonces, ¿qué otra la cuestión importante es saber, ¿no es cierto?, cuánto tiempo tengo para hacer un diagnóstico, ya que también varía de acuerdo a la institución. Hay programas de Sename, por ejemplo, que no lo tengo claro hoy día, le puedo preguntar a Karen, pero que programas de Sename, por ejemplo, los PRM, que en la norma técnica se establece como el proceso de intervención proceso total de 12 a 18 meses, ellos tienen como casi 3 meses como para poder hacer un diagnóstico, ya un tiempo bien acabado, ¿ya? Versus quizás la OPE que hace despeje, donde el tiempo es mucho más corto, así como que hay que sacar rápido un diagnóstico para poder despejar una posible situación de vulneración, versus el CAPI, donde nosotros no tenemos estandarizado nada. Si uno se demora 2 sesiones a hacer un diagnóstico, te demora ahí 10, porque tenemos esa facilidad, ¿no es cierto? Yo siempre digo que en el CAPI de alguna forma nos permite eso, porque no hay nadie que en Sename hay alguien que te está diciendo, oiga, ¿no es cierto? Hay un Senainfo, que uno tiene que incluir información, tiene que subir información, quizás en un Cefam también, o sea, te van pidiendo información de un sistema computacional donde tienes que ir siguiendo ciertos patrones. En el CAPI no, pues, nosotros no le tenemos que rendir cuenta a nadie en términos de ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, si tú te demoras 3 sesiones, bien, si tú te demoras más, bien también, ¿ya? Obviamente, tampoco podemos pasar un año haciendo diagnóstico, ¿no es cierto? Sería impensable. En algunos casos se complejiza un poco, y yo me voy a demorar un poquito más, ¿ya? Como en otros casos que pareciera que incluso en la primera sesión como que te queda clarita la película, ¿no es cierto? Así como, mira, parece que aquí ya está bien armadito lo que está pasando, y entonces tú ocupáis un par de sesiones más para poder confirmar también esa información, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo entonces de una primera entrevista? Que promover un clima de confianza, seguridad y respeto. O sea, recuerden que tenemos que establecer un vínculo no solamente con el niño, sino también con los papás, ¿ya? O sea, es re importante en la clínica infantil que tú te vincules con ellos también, porque si tú no logras vincularte con los papás, probablemente como son ellos finalmente los que deciden si lo llevan o no, ¿no es cierto?, no van a ir. O sea, no basta el vínculo con el niño. El niño no depende del estilo de papá, pero por lo general no va a decidir él si se mantiene o no, ¿ya? Hay papás que obviamente están más conectados probablemente con las necesidades de su hijo, van a escuchar mucho lo que el niño dice respecto al vínculo que estableció con el psicólogo, y muchos papás en la segunda entrevista te dicen, oye, el niño llegó encantado, llegó feliz a la casa, nos fuimos hablando en el auto y le encantó venir a hablar contigo, me preguntaba cada rato cuánto le tocaba de nuevo venir, así que está ahí como súper motivado, y claro, eso a ti te genera gratificación, ¿no es cierto? Porque de alguna forma entiendes que esta lógica de comenzar a construir un vínculo con un otro está bien, ¿no es cierto? Y eso además contribuye al vínculo que tú estableces con el papá, pues, obviamente, ¿no es cierto? Si el papá percibe
o la mamá o el cuidador percibe que el niño salió contento de la sesión, le gustó venir, se siente conforme con la sesión que tuvo con el terapeuta, obviamente se va a sentir bien, ¿no? Y va a querer también mantener el proceso, ¿no es cierto? Y te va a ayudar a vincularte también con esos adultos, con ese papá, con esa mamá, con ese cuidador. Es distinto cuando el niño sale con una sesión que a lo mejor no quiere ir de nuevo, o que no le gustó ir, o que el psicólogo le preguntó cosas que él no quería hablar, ¿no es cierto? Quizá un psicólogo muy invasivo en una primera sesión y empieza a preguntar así como casi meter o indagar cuestiones muy potentes en una primera sesión, cuando uno dice, oye, primera sesión, vincúlate. Ese es el objetivo de una primera sesión, vincularte. ¿Ya? Nosotras. Ya no, una cuestión que uno siempre le dice a los chiquillos en el CAPI, o sea, si usted me pregunta cuál es el objetivo de la primera sesión, vincúlese. Obviamente vas a empezar a obtener información, ¿ya? Pero no es que tú tengas que necesariamente tener el diagnóstico en la primera sesión, pues entonces relájate con eso, o sea, vas a ir obteniendo información, ¿no es cierto? Todo lo que va pasando en las sesiones es información, pero el gran objetivo es que tú te logres vincular, ¿no es cierto? Que comiences a vincularte, porque tampoco el vínculo se va a formar completamente en una sesión, ¿no es cierto? Sería impensado. Pero ya estás iniciando un proceso de vinculación. Entonces es importante ir generando eso. Co-construir el motivo de consulta, de a poco, yo creo que tampoco en una primera sesión tiene que estar completamente co-construido, pero si uno ya lo define de forma mucho más clara, ¿no es cierto? El por qué solicitan ayuda, ¿ya? Encuadrar, eso es importantísimo, ¿sí? Encuadrar en términos de los consentimientos, de los asentimientos. Nosotros en el CAPI también se los voy a mostrar, tenemos además de consentimiento y asentimiento, tenemos un encuadre, se llama encuadre institucional, ¿ya? Donde la persona, como en el CAPI tiene las normas de funcionamiento propio a cualquier centro, pero tenemos una salvedad, que en definitiva la persona para atenderse en el CAPI tiene que estar dispuesta a que eventualmente alguna sesión pueda ser grabada, ¿ya? Porque somos como un centro vinculado a una universidad, que se supone que los casos que se tienen ahí también eventualmente podrían contribuir a la formación de estudiantes. La persona tiene que estar predispuesta a eso, ¿ya? No todos los casos se graban, ¿ya? Solo algunos, y se pide autorización igual después si es que efectivamente se graba, pero tiene que tener esa preautorización, ¿ya? Obtener los datos de la familia del niño, ¿no es cierto? Que la anamnesis, que esté como el primer barrido que uno hace, ¿no es cierto? Que también es una buena pregunta cuando usted haga la práctica, de decir, ¿hay formato o no para la anamnesis? ¿No es cierto? En la mayoría de los lugares no hay, ¿ya? No hay formato de anamnesis como de guía, entonces finalmente lo que hace uno, si no hay, ¿qué tendríamos que hacer si no tenemos formato? Crear uno, buscar uno que esté bien hecho, que esté respaldado. Sí, buscar uno, ¿no es cierto? Y finalmente, quizás más sencillo, hacerte como una guía de preguntas, ¿no es cierto? Entonces, en esta preparación a la primera entrevista, ¿no es cierto? Yo, si no hay una anamnesis, yo digo, ya, busco uno, como dice Leticia, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver hoy día uno del CAPI, me acuerdo de la clase del Clínica Infanto con el profe Criardo, que vimos el formato del CAPI. Lo agarro, ¿no es cierto? Y me hago puedo incluso sugerir, ¿no es cierto? Que también es de repente una de las cosas que uno le dice a los chiquillos, oye, si no hay, sugiera, mira, ¿te parece, ¿no es cierto?, que como actividad de práctica, como ustedes no trabajan con consentimiento, como ustedes no trabajan con asentimiento, como ustedes no trabajan con un formato de anamnesis, ¿les parece si yo creo esos formatos y los incluimos dentro de la institución? No, probable que la institución te diga, buenísimo, ya, bien, porque nadie se ha dado el tiempo de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo entonces la pauta. Y agarrar la pauta, y tú te creas una pauta, ¿no es cierto?, que es una especie como de guía finalmente. No es que yo tenga que necesariamente recabar toda esa información, pero es una especie como les comentaba, de guía en relación a la primera entrevista. O sea, qué cuestiones son las que son importantes de poder preguntar en una primera sesión, ¿ya? Y predefinir la metodología de trabajo en términos de conversar ya cómo vamos a trabajar, ¿no es cierto?, cuánto van a durar las sesiones, qué día quizá el más adecuado para juntarnos, respecto a la hora, en el caso de que sea en una consulta privada, definir también los honorarios,
todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con lo metodológico, ¿no es cierto? Propiamente tal, decirle a la familia, un poco también para bajar un poco sus ansiedades, que estamos en una fase inicial de diagnóstico, que vamos a ocupar un tiempo uno tiene un aproximado ahí, ¿no es cierto?, de 3, 4 sesiones más o menos, porque 4 sesiones es más o menos el promedio que uno se demora en hacer un diagnóstico. Entonces, tú le dices a los papás, mire, vamos a estar 4 sesiones en la etapa de diagnóstico, ¿no es cierto?, un poco para bajar un poco eso, porque si no el papá en la segunda sesión te empieza a decir, ya, pues, ¿qué le pasa a mi hijo?, ¿no es cierto?, necesito saber, que usted me oriente, qué hacer. Cuando tú se lo encuadras, ¿no es cierto?, el papá sabe que estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de diagnóstico para ver qué puede estar pasando y para después construir, ¿no es cierto?, ya el diagnóstico propiamente tal y definir los objetivos terapéuticos, ¿ya? Entonces se define también esto, ¿ya? Como quieras, hacen recreo como a las 11, ¿no? ¿Cuántos recreos hacen en la mañana? Depende. Depende del profe, pero hacemos como uno. La respuesta de psicólogo, ¿no es cierto?, depende. Pero para ustedes, ¿qué le acomoda hacer? ¿2 más cortos, uno más largo? Uno largo, creo yo. No sé qué dice el resto. Yo igual prefiero uno largo. Sí, está bien uno largo. O sea, como de 11 a 11 y media, por ahí puede ser, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya para seguir hasta las 11, y a las 11 hacemos un recreo de media hora, para que alcancen a ir al casino a tomar su cacán, que estamos en online. No se puede ir al casino. Para que vayan a la cocina. Del corazón, profe. Sí, pero... Oye, pero bueno, a mí me pasa una cuestión súper rara, porque cuando hago clase, como el dato freak de la clase, yo bajo y mi hija está arriba, entonces yo en los recreos no puedo subir a verlas, ¿cachai? Me muero de ganas muchas veces de subir a verlas, estar un ratito con ella, porque subo y después no puedo bajar, ¿cachai? O dejo la cagada literalmente arriba, y mi señora me reta, me dice, pero ¿para qué venir? Porque después vaya a bajar y las niñas van a querer bajar y te empiezan a gritar de arriba, papá. Entonces no puedo subir, ¿ya? Así que me tengo que quedar aquí en esta pieza, haciendo muchas veces nada, o aprovechando de trabajar en otras cosas, o irme a la cocina a prepararme algo, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la experiencia en teleclase. La fase 0, ya a propósito de lo que hablábamos, revisar la información que manejamos de los consultantes, ¿no es cierto? ¿Quién solicitó la atención? O sea, ¿quién pidió que ahí de nuevo va a ser muy distinto en relación al contexto en el que estemos, ¿ya? Es distinto en una consulta privada, es distinto en un centro, es distinto en el CAPI, es distinto, va a depender, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el CAPI las personas llaman y piden hora y se inscriben con la secretaria, con la Marlene. ¿Ya? La Marlene les toma los datos inicialmente, ¿no es cierto? Les toma datos generales, hay una pauta también, ella maneja una planilla Excel donde nosotros tenemos definido lo que tiene que preguntar. Eso tiene que estar súper establecido con la persona que toma los datos, porque si no está bien establecido, ha pasado, ¿no? Con la Marlene obviamente ha pasado, yo he conocido experiencias de otros lugares, que si no está bien estandarizado eso, no está también bien claro, lo que pasa es que la persona llama y la secretaria como que se pone a hacerle una sesión por teléfono a la persona, así como, ya cuénteme, y está así como horas hablando de lo que le pasa. Entonces eso es inadecuado claramente, ¿no es cierto? Entonces acá está súper estandarizado en términos que tiene que preguntar, no sé, la edad del papá, números de teléfono, ojalá más de uno, el nombre del niño, la edad, el curso, dónde vive, y que diga así en términos bien generales, la Marlene lo dice así, necesito que me diga muy general por qué solicito ayuda. ¿Ya? Entonces los papás dicen, no, porque me pidieron del colegio porque se está portando mal o qué sé yo. Ya, perfecto. Y eso la Marlene lo coloca en una planilla Excel y dice, solicita ayuda lo coloca textual, ¿ya? Porque no, obviamente no le vamos a pedir a ella que lo defina, sino que coloca, papá señala que fue derivado al colegio porque se estaba portando mal. ¿Ya? Eso. ¿Ya? En otros lugares te llega ya la derivación lista, por ejemplo una OPD que venga derivado del tribunal, ¿no es cierto? Si tú trabajas en una clínica privada, también puede ser que la mayoría de los psicólogos en clínica privada ahora no trabajan tanto con secretaria, pero también en la lógica de la secretaria puede ser muy parecido a lo del CAPI, o finalmente te piden ayuda te piden hora a tu teléfono, ¿no es cierto? Que es lo que, por ejemplo, los colegas que trabajo yo, que
que nos movemos, porque por lo general nos movemos en los mismos, como que nos derivamos, siempre a mí me dicen, ya Gerardo, dale mi número, que me escriban por WhatsApp, ya, que me escriban, que no me llamen, todos me dicen lo mismo, que me escriban por WhatsApp, que me pidan ahora por ahí, ¿ya? Entonces yo siempre les doy ese dato, entonces, mira, aquí está el dato de la persona, háblale por WhatsApp y pídele hora por ahí, ¿ya? Entonces ahí ya uno define quién pide la atención, ¿ya? Por lo general, por un tema de género, ahí vienen quiénes son los que piden las que piden atención. Mamás. Las mujeres. La mamá. Ahí los papás hay que pegarle un coscacho, ¿no es cierto? Seguimos estando al debe en eso, ¿no es cierto? Y las mamás las preocupadas, las mamás también se van a encontrar. Otra cuestión que vamos a ver después en diagnóstico. ¿Quién lleva al niño a la sesión? Mamá. La mamá. ¿Ya? Profe, una duda me quedó. Pero, ¿cómo la gente se entera del CAPI? ¿Ustedes tienen algunos centros que van dando datos? ¿O la gente llega ahí? ¿Cómo? Sí, hay distintas formas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya varias coordinaciones con colegios, donde muchos de los casos llegan derivados de colegio, el colegio le dice, mira, hay un centro, el CAPI, tú puedes llamar y pedir hora, por redes sociales, y nos pasa harto, y en gran porcentaje, porque también yo siempre pregunto al momento de la primera entrevista, ¿cómo se enteró? No, porque una vecina o una familiar o una no sé qué trajo su niño el año pasado y me dio el dato. ¿Ya? Eso nos pasa muchísimo, que es como el boca a boca en definitiva, ¿no es cierto? Y también harto que ustedes, no, que tengo una familiar que estudia psicología y ella me dijo que lo trajera. ¿Ya? También pasa harto de eso. La verdad que tampoco hemos optado nosotros con una estrategia de publicidad tan potente, nunca me he querido hacerlo, porque a pesar de no hacerlo, tenemos una lista de espera de siempre que bordea las 100 personas. ¿Ya? Más de 100 personas incluso. ¿Ya? Entonces, se imaginan si nosotros publicitáramos más que brindar, bueno, todo esto previo a la pandemia, porque recuerden que ahora no estamos en esto, pero se imaginan si publicitáramos más, estaríamos con una lista de espera que sería imposible de poder cubrir, entonces sería un poco inadecuado. Entonces ahí lo vamos manejando, ¿ya? Pensando también en la capacidad que tenemos de atención. ¿Ya? Recuerden que previo a la pandemia más o menos teníamos 10 estudiantes, cada estudiante atendía en promedio 7 casos, 5 o 7 casos, estamos hablando de 70 ingresos por semestre, ¿ya? Más los que se van cayendo y los que se van reingresando, o hay personas que a lo mejor piden ayuda, ya están inscritas en la lista de espera hoy día y uno la llama en 2 meses más y te dicen, no, mira, ya busqué ayuda, gracias por el dato, pero ya llevé a mi hijo a tal parte, o mira, no, es ahí que la verdad que ya está todo solucionado, no necesito ayuda, entonces ahí se va limpiando la lista de espera, ¿ya? Entonces nos pasaba que un semestre se limpiaba, después se iba llenando en el semestre donde no podíamos hacer ingresos, llegábamos otro, se volvía a limpiar y así, ¿ya? Nos permitía mantener los casos. Entonces, hay que tener claro quién solicita la atención, como les digo, por lo general son la mamá, si viene derivado o no, si tiene ficha de derivación o no, eso es importante, ¿no es cierto? Si viene del colegio, la mayoría de los colegios te manda una ficha de derivación o nosotros como CAPI no teníamos ficha de derivación, pero siempre les decíamos, mándanos un mail donde nos mandes todos los datos y además nos describas por qué solicita ayuda. Entonces, después cuando yo le decía al estudiante, mire, usted tiene que atender a Juanito Pérez de 10 años y acá está el mail del colegio. Y acá está lo que dice el colegio, por qué lo está derivando, ¿ya? Cuando venían de la OPE tenía una ficha de derivación, entonces ellos eran más amigables porque la OPE señalaba esa información, entonces el chiquillo ya contaba con cierta información antes, ¿ya? Pero el caso por demanda espontánea no va a tener, va a tener solo lo que le dijeron, por ejemplo, a la secretaria, ¿ya? Que más bien la edad del niño, y son cuestiones básicas que uno tiene que tener, sí, antes, obviamente, la edad del curso, para, de acuerdo a lo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, preparar una sesión de acuerdo a la edad que tiene, ¿no es cierto? ¿Y qué señala? Bueno, que señala en el llamado, lo que acabamos de decir. Algunas cosas ya las dijimos, ¿no es cierto? Si existe secretaria,
si pide la hora por WhatsApp, no. Va a depender de la modalidad de la institución, ¿no es cierto? Usted en práctica va a ser a nivel institucional, por tanto, lo más probable es que haya una secretaria que ya de alguna forma se preocupe de filtrar eso, o la directora del centro, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en algunos lugares ellas son las que van filtrando y a ti ya te pasan el caso definido, o sea, y con la información ya lista respecto a la información previa que tú tienes que tener, ¿ya? Que es importante saber, nombre como básico, ¿no es cierto? Si tiene un poquito más de información mejor, pero lo básico, nombre, edad, curso, breve descripción del motivo de búsqueda de ayuda. Con eso tenéis, ¿ya? Con eso ya es lo básico para iniciar un proceso, ¿ya? De por qué solicita ayuda, evaluar urgencia, ¿no es cierto? Real o más bien una ansiedad de los papás. También hay que lograr diferenciar ahí, ¿no es cierto? Si es una urgencia real que nos pasaba de repente en el CAPI, que estábamos en esa fase inicial y justo llamó una mamá que dice que pide ayuda porque su hijo está, le ayudaban del colegio urgente porque estaba con, había dicho que quería suicidarse, ¿no es cierto? Obviamente esos casos nosotros les vamos dando más prioridad por la urgencia que tienen, ¿no es cierto? Versus otro, a lo mejor de una mamá que está llamando constantemente, pero es más bien una ansiedad del papá más que una necesidad real o urgente, ¿no es cierto? El niño, niña, adolescente sabe de la búsqueda de ayuda, eso es importante, ¿ya? Yo siempre les digo a los papás, ya, pero recuerden que mi modelo yo creo que va más bien en que citar a los papás primero, ¿ya? Entonces, ya sea a través del llamado telefónico o de la primera citación, yo les digo a los papás si el niño sabe que el niño sabe que ustedes están pidiendo ayuda para él. No saben, le digo decir, porque la verdad que no sé qué nos va. No, le digo, dígale y dígale lo que viene. ¿Ya? Dígale que viene un psicólogo, que le va a preguntar algunas cosas, que lo estamos llevando porque queremos, no sé, pues va a depender del motivo de consulta, pero que yo siempre les sugiero, mire, dígale un poco, no los que lo estamos llevando porque te estáis portando mal, dígale, lo estamos llevando porque queremos a alguien que nos ayude a nosotros, ¿no es cierto?, a la familia, a que te ayude a ti, que nos ayude a nosotros como papá, ¿no es cierto?, para ver cómo manejamos mejor esto, un poco que se lo digan así, ¿ya? Pero que le digan eso, ya que me pasó una vez una mamá que le dijo, ¿qué fue lo que le dije? Ya no me acuerdo muy bien, pero era, y el niño llegó como súper asustado porque pensaba que iba al dentista. Le dijo, vaya a ir al, no sé, pero algo le dijo al delantal blanco. ¿Ya? Entonces el niño llegó y en la primera sesión yo lo vi, estaba súper asustado. Entonces le pregunto, ¿qué pasa? No, tío, que yo pensé, porque tiene sentido por lo general. Yo pensé que venía al dentista y yo pensé que usted me iba a sacar la muela. Y ahí es porque claramente la mamá no le había entregado la información, el papá, ¿no es cierto? No le había entregado la información adecuada. Entonces, por lo general, uno tiene que decirle eso a los papás, ¿no es cierto? Usted cuéntele a lo que viene. Y ahí cuéntele con datos más o menos reales. O sea, no más o menos, datos reales, no le mienta al niño. Y los honorarios que también se definen en el caso de que ustedes estén atendiendo en un lugar más bien ya pensando quizás no en la práctica, ¿no es cierto? En la práctica ustedes no van a cobrar. Pensando después en el 2023, ya que están ahí, asumo que todo el 2023 van a estar egresados y haciendo psicólogo, y alguien que quiera iniciar de forma responsable, obviamente, algún proceso, se definen los honorarios, ¿ya? La típica pregunta también, profe, ¿cuánto cobrar? ¿Ya? ¿Cuánto se está cobrando? ¿Qué creen ustedes? Depende. ¿Se durmieron? Depende. De la especialización del profesional. ¿Depende de qué, perdón? De la especialización del profesional. ¿Ya? También del mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Talca una consulta particular está con borde a los 30, 35 mil pesos y con bono FONASA creo que son como 15 mil, 10 mil.
Sí, sí, por ahí anda, ¿no es cierto? Por ahí anda. Es una gran pregunta que uno tiene que hacerse también, ¿ya? Y bordea el, el otro día la otra vez hablábamos con un grupo de colegas, yo les decía a ellos, a mí me duele la guata cobrar, yo sé que hay colegas que están cobrando 35 hasta 40 o más incluso por sesión. Y me duele la guata, ya no, Profe, ¿sí? sí, es que depende porque, por ejemplo, las veces que yo he solicitado ayuda, por ejemplo, ahora en el verano, lo mínimo de lo mínimo eran 25 online. Y habían algunos psicólogos, sobre todo los más jovencitos que vi, cobraban la sesión online 15.000. Y los que cobraban de 25 hacia arriba tenían la opción de semipresencialidad, en los casos como más complicados, por decirlo así, o que recurrieran de más urgencia. Ahora los casos que requerían derivación a psiquiatra, el psiquiatra por sesión cobraba 80 por lo bajo. No, Lo más económico era como 75, pero de ahí no se bajan. el psiquiatra se escapa de manera considerable, por lo menos 50 para arriba. Pero sí, más o menos es el promedio, 25 lucas, más o menos, yo creo que una cifra razonable, tal como dice la Ángela por FONASA, no todos los... Que atender por FONASA, chiquillo, si uno va a depender también de lo que uno quiera dedicarse, obviamente, en el caso, por ejemplo, de los colegas que me muevo yo, que la mayoría trabajamos en otros trabajos y hacemos clínica, bueno, yo no estoy haciendo clínica en contexto de pandemia, pero los que siguen haciendo, atienden un par de casos nomás, ¿no es cierto? O sea, no un par, pero no con una frecuencia, quizás si uno se dedicara completamente a eso, entonces, atender por FONASA no tiene ninguna lógica, porque FONASA, por cada sesión, te cancela a ti como 8 lucas, como 10 lucas, una cosa así. ¿Ya? Entonces, obviamente está bien desvalorizado. Entonces, más bien, la mayoría de los colegas que uno tiene contacto, cuando a mí me preguntan, profe, datos de psicólogos infantes que atiendan por FONASA, no tengo. De hecho, no tengo datos. La mayoría atiende de forma particular, ya más o menos es el cobro que se hace. Ya, pero es un tema también el tema de los honorarios, porque también hay que definirlo. Y hay que definirlos también en la forma de pago. Ustedes recuerden que tienen que tienen que emitir una boleta de honorario por cada atención que ustedes brinden, ya que hoy día todo eso se hace virtual. Ya. Antes, antiguamente, la gente, bueno, todavía en algunos lugares, pero ya no se ocupa eso, ¿no es cierto? Creo que incluso el servicio postditerno ya lo eliminó completamente. No lo tengo muy claro. La boleta en papel. ¿Ya? Hoy día no, pues hoy día la boleta ustedes van a hacer una iniciación de actividades como psicólogo y cada vez que atiendan van a tener que emitir una boleta de honorarios y además van a tener que pagar el impuesto mensual. ¿Ya? Estos son datos de contabilidad. ¿Ya? Una boleta, un impuesto mensual que también se hace todo online, ¿no es cierto? Y uno lo cancela de manera online. ¿Ya? Pero ese tipo de cosas hay que ser cuidadosos, no vayan ahí después. ¿Y hay que hacer renta también? Sí, ¿Para claro. todos los años? Sí, renta. Sí, hay que hacer renta. Que hoy día, bueno, hoy día recuerden que cambió el sistema porque antes de alguna forma todas las personas que emitían boletas de honorario, este impuesto que uno pagaba era como una especie de ahorro porque después te lo devuelven, ¿no es cierto?, en renta. Y en abril de todos los años y te llega en mayo el pago. Hoy día el sistema te obliga a cotizar. Entonces de alguna forma casi te saca todo lo que lo que tú tenías para devolución, te lo sacan y te lo cotizan automáticamente en salud y en previsión. ¿Ya? Entonces... de hecho, este año y con muchos colegas conversábamos, justamente en pandemia más encima, muchos tuvimos que pagar renta. La mayoría esperaba como renta que le llegara un par de luquitas, ¿no es cierto? Muchos de ellos, muchos, como en el caso mío, tuvimos que pagar y en algunos quizás ellos tenían que trabajan como siempre en horario, le llegaba una cifra importante y ahora se le redujo de manera considerable la cantidad de lucas. ¿Ya? Pero bueno. Por ejemplo, si usted se hace cargo, o sea, digamos ya, hace su declaración de honorarios por ser psicólogo y todo,
pero usted regularmente paga su salud y su provisión, igual le descuentan y le pasan el dinero a esos fondos o te devuelven, a pesar de que tú estás pagando. Esa es la gran pregunta, porque eso es lo que el otro día conversábamos. O sea, el sistema tiene que mejorar, porque, claro, me pasa a mí, por ejemplo, yo estoy contratado a la universidad y cotizo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me tienen que quitar esa parte si yo ya estoy, a producir lo que dices tú, ya estoy cotizando? Lo estoy cotizando, pero igual te lo quitan, ¿ya? Te lo quitan igual y te pasa como excedente en tus cuentas de previsional y de salud, ¿ya? Es una cuestión que tiene que ser mejorable, porque no tiene sentido que te lo quiten si se supone que esta ley viene a obligar a la gente que, recuerden que si tú estás por honorario, un poco, estos datos igual son relevantes pensando en lo que ustedes se van a desempeñar después. Si uno, porque hay gente que le cuesta un poco comprender todo este tema como más de boleta y cosas. Si tú estás por honorario, tú en definitiva no estás cotizando. Ya no cotizan ni para salud ni para previsión, ¿no es cierto? Entonces en rigor no tienes salud, o sea, tienes pero en lo público, y no estás cotizando para una eventual pensión, toda la discusión que está en las pensiones hoy día, pero no estás cotizando nada, ¿ya? Pero tú tienes, como dice Ángela, la opción de tú cotizarte, ¿ya? La mayoría de gente lo hace hoy día, ¿no es cierto? A pesar de trabajar por honorario, se cotizan ellos igual de forma independiente y se pagan salud y se pagan previsión, ¿ya? Hoy día, obviamente, la ley dice, bueno, hay mucha gente en horario que no se paga nada, entonces yo al momento de la renta le quito, ¿no es cierto?, para pasarle a previsión y salud, ¿ya? Pero pasa lo que dice la compañera, o sea, mucha gente sí está cotizando, pero igual se lo retiene, ¿ya? Bueno, eso está así, no hay cambios por ahora. Ya, pero está el tema de los honorarios. Posteriormente, la pregunta. ¿Quién debe asistir a la primera entrevista? La gran pregunta que estábamos haciendo hace un rato, ¿no es cierto? Si tienen que asistir solo los padres, los cuidadores, si tiene que asistir el niño, si tiene que... ¿Qué hacemos si el niño asiste a pesar de señalar que no debe ir? ¿Ya? Yo creo que o tiene que ir la familia completa, incluir a los hermanos, o si los padres están separados, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros son preguntas que debemos hacer, ¿no? Yo creo que la experiencia, si bien ahí hay distintas modalidades, depende también del estilo de cada uno, depende también quizás de lo institucional. Mi sugerencia, a propósito de mi experiencia, es que en las primeras sesiones citen solo a los papás. Ya no citen a los niños, porque de alguna forma uno tiene que hacer la anamnesis, ¿no es cierto? Tiene que indagar más información, entonces es poco prudente yo en esta primera entrevista que los niños asistan porque sale información que los niños no necesariamente tienen que escuchar, ¿ya? Entonces es inevitable que salga información, además, o los papás están súper complicados a veces de que te quieren decir algo, pero como está el niño, como que de repente incluso te hacen como señas, y como que te están diciendo algo, como, ¿cachai? Entonces es súper incómodo, yo por eso que prefiero que vayan asistan solamente los papás, ¿ya? Ahora, los papás que te dicen, mira, sabes que no, y ahí va la flexibilidad, ¿ya? En eso ellos sean súper, por favor, ojo con eso, con el ser flexible, no sean así como rígidos, porque la rigidez no sirve en esto. ¿Sí? Pero sabes que no tengo que dejarlo, tengo que ir con él, no tengo ninguna red, ¿no es cierto? No, bueno, ¿qué le vaya a decir ahí? No sabe que entonces no venga, ¿no es cierto? No la puedo atender, no se puede hacer eso. Entonces ya, bueno, tráigalo, ¿no es cierto? No hay problema, tráigalo. Y ahí, de alguna forma, lo que yo hago depende del contexto. Quizás a nivel privado, lo que hago es que entran todos. ¿Ya? Entran todos los que vengan y me presento, hago que ellos se presenten, le digo al niño si sabe que le hace los psicólogos, ¿no es cierto? Una presentación general, ¿no es cierto? Y después le digo, mira, vamos a dividir, me voy a quedar un ratito con tus papás, ¿ya? Y al final también te voy a hacer pasar un ratito pequeño para que conversen, ¿ya? Entonces divido un poco y hago sesiones. Si pasa eso, si pasa que tienen que llevar necesariamente el niño, hago una sesión súper cortita con los papás, no muy larga, más bien centrada en el motivo de consulta, en el encuadre, qué sé yo. También entrevisto brevemente al niño solito también.
¿Por qué? Porque si no el cabro se te aburre afuera, ¿cachai? Y ahí hay que ser, depende del contexto. A mí me ha pasado, se los digo, cuestiones súper concretas, que de repente los papás están y uno ve y mira y el niño está pegadito a la puerta escuchando lo que están diciendo los papás. ¿Ya? Entonces, hasta en ese tipo de cosas hay que fijarse, chiquillos. ¿Ya? Ser súper cuidadoso. No hemos encontrado con situaciones bien complejas cuando de repente pasa eso y van niños que los papás necesitamos que pueden obtener información un poco más compleja y son niños de repente de 4 años, qué sé yo. Entonces ahí nos apoyamos. Ya los chiquillos en el CAPI se apoyan entre ellos, entonces les informamos, todo esto informado a los papás obviamente, ¿no es cierto? Le decimos, mire, para yo poder entrevistarla, ¿no es cierto? Y su hijo se queda afuera y usted tenga la seguridad, porque imagínense un niño de 4 años sentado solo en la sala de espera, es complejo, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos optado en esos casos, tiene dos posibilidades. Si tiene lo que yo les voy a decir como posibilidad, bienvenido sea, ¿no es cierto? Que le decimos a un compañero, mira, oye, Leticia, podéis quedarte un ratito con el niño, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una sala de juego en el CAPI. En la sala de juego, mientras yo entrevisto a la papá, entonces le decimos al papá, mire, ¿sabe qué? Leticia es una compañera mía de acá del CAPI, ella se va a quedar con su hijo un ratito jugando, si quieren Vega, mire, esta es la sala de juego que tenemos, la conoce el papá, la mamá, se queda tranquila, ¿no es cierto? Y nosotros nos entrevistamos. Ya a veces como hemos optado por esa, en el caso que sea muy chiquitito, y en el caso que no se pueda hacer, ya no tiene mucha opción, pues va a tener que estar el niño adentro, y ahí yo prefiero explicitar, ¿no es cierto? Mire, vamos a entrevistar, obviamente está su hijo acá, entonces le voy a hacer algunas preguntas, pero obviamente si hay información que usted considera que a lo mejor es un poco más delicada, lo conversamos después, ¿ya? Entonces le anticipo un poco la regla, porque si tú no lo anticipas, de repente hay papás bien inadecuados, ¿ya? Se ponen a hablar así sin ningún filtro. O pasa también, ¿no es cierto?, que los niños, de repente cuando hay un box un poco más grande, uno está con el papá, entonces el niño se baja, obviamente, si un niño chico no va a estar ahí sentadito, sino que se baja y se pone a jugar a veces en el box, ¿no es cierto?, con los materiales que uno tiene, se empieza a jugar así en el suelito, y uno está con el papá y como que el papá cree que porque el niño está ahí, así haciendo otras cosas, como que ya no está escuchando. Y ahí uno también tiene que ser súper cuidadoso, porque hay papás que se ponen a contar todo así como que el niño casi no estuviera, y el niño está ahí escuchando absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, en eso insisto, hay que ser cuidadoso. Por eso les decía que quizás no hay una regla. Lo que yo les recomiendo, insisto, citar solamente a los padres al comienzo, y después citar al niño, pero si pasa esto, que necesariamente tienen que ir a hacer estas salvedades, ¿no es cierto?, para no tener dificultades. Hay una manito levantada, ¿no? Marisela. Bueno, y bajó. Ya. Profe, aquí ¿sí? en síntesis uno ve como caso a caso la situación de ese niño. Uno tiene que también ir viendo como paso a paso, caso a caso, pero lo primordial, por lo que usted menciona, es citar a los cuidadores o a los papás, ¿no? Sí, sí, justamente eso. O sea, si efectivamente se puede citar solo a los papás en la primera entrevista, es lo ideal, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, y es lo que la mayoría de los teóricos señalan, pero hay que entender, ¿no es cierto?, que no siempre se puede. Eso quiero ir, ¿no es cierto? Entonces ahí también pasa que actúa la flexibilidad del terapeuta, ¿no es cierto? No podemos ser rígidos, no podemos. Pasa eso también, sobre todo cuando ustedes están iniciando, que de repente se acercan, profe, mire, sabe que cité a la mamá, pero me dice que no puede venir, entonces, ¿qué hago, profe? ¿Qué hago? Que dice que tiene que venir con el niño, usted me dijo que tiene que venir solo el papá, ¿qué hago, profe? Relájese, que venga con el niño, ¿no es cierto? Que venga, no se preocupe, que venga, y ahí vemos cómo hacemos la entrevista, pero no es grave, ¿ya? Entonces, tener esa flexibilidad de que, insisto, si vemos qué edad tiene, ¿no es cierto? Vemos cómo nos estructuramos ahí, por lo general, como les digo, es esto, o sea, yo lo hago entrar a todos, y hago entrevistas cortitas, ¿no es cierto?, con cada uno,
Si el niño tiene una edad suficiente para poder esperar en la sala de espera, espera solito en la sala de espera. Si el niño es muy chico, tenemos dos posibilidades: pedirle a alguien del equipo que se quede un ratito con él, que lo mire. En un momento no teníamos, hasta la Marlene se ha tenido que quedar un ratito con los niños para poder cuidarlo. O ya definitivamente, si no tenemos esa posibilidad, el niño va a tener que estar ahí y anticiparle a las papás que sea súper cuidadoso con lo que nos va a contar, porque el niño está en sesión y no es prudente que... La papá que es súper atinado y como que casi no es necesario explicitar esa regla, pero yo siempre considero que es necesario porque papás que no tienen tan claro esto y exponen información que el niño no tiene por qué escuchar, ¿ya? Ahora, si son más grandes, estamos hablando de quizá adolescentes, ahí es la única posibilidad que yo me abro a la posibilidad de que vaya desde la primera sesión, ¿ya? Cuando es más grande. Pero en definitiva hago lo mismo. Pasan todo al comienzo, explico, ¿no es cierto?, en términos generales de qué se trata, nos presentamos y después le digo, mira, voy a entrevistar un ratito a tu papá y después me voy a entrevistar contigo. Ya hago entrevistas cortitas a ambos, ¿ya? Pero es como lo único cuando, insisto, cuando son más grandes me abro la posibilidad de que vayan desde la primera sesión, ¿ya? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Una pregunta porque igual ya está más larga, o si no me la responde después. Tenía dos consultitas. Pongamos ya, en el caso Capi, un compañero se queda con el niño y el niño, quiero hacer pipí. No importa que le abran la sesión porque uno no puede tocar a ese niño, nada. Y la otra era, ¿cómo trato con los hermanos? ¿Cómo incluyo a los hermanos? Muchas veces un niño puede que tenga fases de regresión, donde nace el hermanito nuevo, este bebé, puede que se sienta un poco desplazado. Eso era como, ¿cómo trabajo ahí? Sí, sinopsis para después del recreo, ¿ya? Ahí lo comentamos, pero son Sí, dos preguntas muy relevantes, sobre todo la primera. La primera, ahí, qué bueno que hagan la pregunta, Leticia, porque hay que ser súper cuidadosos en eso. Ya, y la segunda, no la entendí muy bien, te voy a pedir más información después, pero la primera es relevante, muy relevante, así que te agradezco la pregunta. Ya, chiquillo, las 11 de la mañana, 11:01, media hora, así que a las 11:31 regresamos. ¿Vale? Ok, profe.